Dios les bendiga, mis amados. Nuevamente, pues aquí estamos queriendo avanzar en esta clase de corderitos. Y pues vamos a hablar este día del monte de la justificación. Esta clase la basamos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, habiendo sido justificados, el monte de la justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted, yo sé que usted es un buen alumno y yo quiero, ¿verdad?, ser un buen maestro. Aquí está la base. Aquí está la base de lo que vamos a hablar. Por tanto, siendo justificados por la fe, teniendo paz para con Dios, mire qué lindo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, el monte de la justificación lo que habla es que no somos justos por obra, no somos justos por nuestros padres, no somos justos por la iglesia donde vamos, no somos justos por el país donde nacimos, no somos justos por ser buenos o malos, somos justos por una sola cosa, por la sangre de Cristo Jesús. Solo de esa forma podemos ingresar al Padre, que el Padre vea en nosotros que aceptamos ese sacrificio hermoso de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a leer un poquito, siempre nos ayudamos con el libro. De este versículo nos debe llamar la atención la palabra justificado, que significa sin falta, sin falta. Debemos saber que ya nos quitaron todas las situaciones que nos ponían cargas, que nos hacían quedar descalificados, y ahora ya no hay nadie que nos acuse. Ahora somos justificados sin falta por fe y tenemos paz para con Dios, pero esto no es fácil. Tener paz para con Dios no solo es levantar nuestras manos y ya estamos listos, sino que fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta enseñanza nos dedicaremos a explicar esto. Cuando en la Biblia se nos habla de la ley, debemos saber que la ley contiene 613 preceptos. Y mire qué lindo. Y cuando la la ley es como un jarrón de cristal, donde si se falla en un punto, se falló en todo. Santiago 2:10 dice, la ley es hermosa si se usa para lo que Dios la hizo. La ley es justa, santa y buena. La ley es justa, santa y buena. La ley es justa, santa y buena. Pero la ley está para manifestar la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Para poder entender la justificación, utilizaremos los montes para llegar por último al monte de la justificación. Entremos. Estos montes son hermosos. Número 1, el monte Sinaí. Cuando usted escucha monte Sinaí, ¿qué se le viene a la mente? Lógicamente, ¿verdad? El monte de la ley del Señor. El monte Sinaí es el monte de la ley, es el pacto de Dios con el hombre. A este monte bajó el Señor en los días de Moisés y le dijo, pon todo por escrito. Mire qué importante, todo por escrito. Usted va a un contrato por escrito, usted va a vender una propiedad por escrito, usted va a vender un carro por escrito, todo por escrito, porque eso nos queda, hermano, como respaldo. Lo que se llama también la Torá, y solamente con 10 mandamientos es bastante la carga, porque no hay un solo que los pueda cumplir. Por eso es que decíamos que la ley es como un jarrón de cristal, que con uno que falle, se fue. Santiago 2:10 dice, por tanto, fallar en un punto es como que se quiebre todo el jarrón de cristal, se hizo pedazos. El deseo de Dios es hacernos participar de todo lo que Él tiene. Mire qué Padre tan hermoso que tenemos. En el plan original está que seamos dotados de toda bendición. Él nos hizo a su imagen y semejanza. En el corazón de Dios nació por el amor, el poder compartirlo, y eso nos hizo su creación para participarnos de toda su gloria. Entonces comenzaron a suceder algunas cosas. Isaías 42:21 dice, el Señor se complació por causa de la justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Note que dice que el Señor se complació en hacer la ley grande y gloriosa. Hay una versión que dice se complació en magnificarla, la versión del oso. Cuando en este pasaje se habla de la ley o la Torá, no solamente se está hablando de los 10 mandamientos, sino 613 preceptos. Esto yo quiero aquí tenerlo, hermano, y encuadrarlo, porque no solo los que quieren vivir bajo la ley, no solo es guardar un día.
Escúcheme, porque son los mandamientos que el Señor dejó en el monte Sinaí, que nos dio a Moisés para el pueblo de Israel y para usted y para mí. Pero también, hermano, está esos 613 preceptos. Por eso cuando Jesús viene fue una lucha tremenda, hermano. Porque Jesús no hizo un milagro el sábado. Jesús hizo, no recuerdo el número, pero fueron bastantes. Fueron bastantes. Si no estoy mal, fueron más de 7. ¿Por qué? ¿Por qué Él dejó eso ahí? Porque ya no tenemos que estar viviendo bajo la ley. Ya no podemos ser justificados por la ley, sino que somos justificados por el sacrificio hermoso de Jesucristo. Pero ellos no lo aceptaron. Por eso dice la Biblia, a ellos vino, mas ellos no le recibieron. Mas los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, dice aquí, debemos entender que la ley es incumplible. El hombre no la puede cumplir porque el uso que realmente tiene la ley es permitir ver lo santo que es Dios. Y los pecadores que somos nosotros, por eso cuando Pablo habla en Romanos 3:23 dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire que eso ya estaba escrito. Algo importante debemos recordar que cuando se habla de gloria, sobre todo en el Antiguo Testamento, es la palabra que viene en hebreo, kabod, que significa, es la palabra H3519, así se llama los que danzamos allá enfrente. Kabod significa riqueza, mire qué unción tan hermosa, multiplicación, revelación, fuerza, peso espiritual, éxito empresarial, y todo eso lo perdimos. ¿Por qué? Porque pecamos, quedamos destituidos. Ahora, Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Los muchos serán constituidos justos. Pastor, ¿por qué repite? Porque quiero que se le marque en su mente y en su corazón que todo, hermano, lo que nosotros vivimos ahora no es gracias a las obras, no es gracias a la ley, no es gracias a los preceptos, no, es gracias a Jesucristo. Es gracias a Jesucristo. Entonces, mire qué hermoso, porque 5:19 dice, porque por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, nosotros. Eso nos apartó del Señor. Pero por la obediencia de uno, Jesucristo, seremos constituidos. Que seremos constituidos justos. Entonces, lo primero que miramos aquí es que el monte, hermano, el monte Sinaí es el monte donde nos dan la ley. Entonces, vamos a seguir adelante porque quiero ver otro monte rapidito, que es el monte de la transfiguración. Dice, el Señor vino aquí a la tierra, tomó un cuerpo humano y fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 4 creo que está. Hebreos 4:15 dice, y hay un momento donde nuestro Señor llega al monte de la transfiguración. Mateo 17. Entonces, yo quiero ir volando porque quiero llegar al monte que me interesa llegar. Porque este monte, vamos a ir de monte en monte. Este monte de la transfiguración, le llamamos así, ¿por qué? Porque ahí usted sabe que el Señor, hermano, se le aparecen dos personajes hermosos, ¿sí? Donde vinieron, hermano, y le hicieron el examen que acaba de hacer usted, corderito y mayordomo. Le hicieron un examen y le dijeron, no, tú no tienes pecado. Entonces, al no tener pecado, te ponemos estas vestiduras nuevas, estas vestiduras que te convierten en que estás sin pecado, sin mancha, sin arruga. Y dice que las vestiduras, hermano, de él empezaron no había un blanco en el mundo, no hay un blanco tan blanco como eso. El blanco es estar sin pecado. ¿Cómo se siente usted cuando ha pecado? ¿Cómo se siente usted cuando ha fallado? ¿Cómo se siente usted cuando tiene algo escondido? Hasta que se siente sucio por dentro. Nos sentimos mal, nuestra conciencia. Pero qué hermoso cuando uno anda libre, qué hermoso cuando uno anda limpio, qué hermoso cuando uno se siente, hermano, que no le ha fallado a nadie. Entonces ahí uno se siente, que me pasen el escáner como quieran pasarlo, que me miren como me quieran mirar, porque como yo estoy bien delante del Señor, no me va a encontrar nada. Así estaba Jesús. Entonces, miren que usted qué lindo. Dice aquí, Dios nos ve como hijos, amados, herederos, santos. Si el pecado todavía nos alcanza y quedamos destruidos de la gloria de Dios. Mire que vamos a seguir leyendo. Por eso es que en su obediencia vino Jesús a la tierra, y en su ministerio terrenal va a este monte donde llegó a Pedro y a Juan, llevó testigos. Los tres que siempre estaban, Pedro, Juan y Jacobo, en el monte de la transfiguración.
En este monte se le aparece Moisés y Elías. A uno a un lado y otro al otro lado de Jesús. Pedro, Juan y Jacobo están en el lugar y vienen a ser invitados. ¿A qué? A una graduación. ¿Cuál graduación, pastor? No le entiendo. A la graduación que él, hermano, fue tentado en todo, fue probado en todo, pero sin pecado. A esa graduación. Entonces, mire qué lindo, porque le pusieron, hermano, las vestiduras. Fue algo hermoso porque él había pasado la ley, había pasado los preceptos, no hallaron en él pecado. La ley, hermano, lo examina, que es Moisés. Los profetas lo examinan, que es, hermano, Elías. Y entonces no encontraron en él nada. Entonces, dice aquí que él fue probado en todo, pero sin pecado. Hebreo 4:15. Aquí hay algo muy importante, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué el Señor entonces murió si él no había pecado? Contéstenme, por favor. ¿Por qué el Señor murió si él no había pecado? Murió por sus pecados y los míos. Al lugar donde él fue, él no tenía que ir ahí, pero fue por usted y por mí. Por eso mire qué importante valorar, hermano, el sacrificio hermoso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es importante que nosotros recapacitemos, valoremos, apreciemos, tomemos, hermano, este sacrificio como aquel hombre que fue a buscar una perla y cuando lo encontró, dice que vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Yo no lo mando a vender nada, pero sí que le dé la importancia a Dios, la importancia a Jesús de lo que él hizo por usted y por mí. Él ya pagó su cuenta. Él ya, hermano, pagó por usted y por mí. El lugar, el castigo que merecíamos nosotros, él se puso, hermano, como un cordero a recibir su castigo y el mío. Por eso valoremos a Jesucristo. Entonces dice que al no hallar nada en él, nada malo, sus vestiduras se llenaron de luz. Le pusieron una toga de graduación. El Señor se graduó delante de ellos por no haber fallado en ninguno de los 613 preceptos. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Quiénes eran esos? Moisés y Elías. En el monte de la transfiguración está Jesús ante la terna examinadora, que es Moisés y Elías. Lo evalúan y no le hallan ningún problema. Entonces, cumplió a cabalidad los 613 preceptos, aprobó el examen, satisfació, hermano, la justicia de Dios. Esto significa que Jesús no tenía por qué morir, porque dice que la paga del pecado es muerte, pero él no pecó, por lo tanto no debía morir. Sin embargo, después era necesario que el Señor fuese a otro monte. Ese monte, hermano, de la graduación, fue a ese monte que no me gusta a mí, la verdad no me gusta, el monte del Calvario o Gólgota. ¿Qué significa ese, pastor? El monte de la sustitución. Ya me adelanté un poquito, ¿verdad? El monte de la sustitución. O sea, a usted lo sustituyó Jesús y fue él por usted y por mí. Eso me da dolor, me da melancolía, me da tristeza el ver que algunos cristianos, espero usted no sea uno de ellos, no valoran este sacrificio hermoso. No valoran, hermano, el haber preferido morir él en vez que nosotros fuéramos ahí. En el monte del Calvario se ven tres cruces, una de la derecha de la cruz del Señor y la otra a la izquierda del Señor, muy similar a lo que se ve en el monte de la transfiguración, donde está Moisés y Elías, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero algunos podrían decir, en el monte de la transfiguración, cuando examinaron a Jesús, él aprobó y se graduó. ¿Por qué debía morir? Porque llegó a morir en el monte del Calvario. ¿Por qué llegó a morir en el monte del Calvario? Lo primero que debemos saber es que el Señor se quitó aquella toga que recibió en su graduación en el monte de la transfiguración, se la quitó, no se la llevó, sino que la dejó en un segundo lugar. En lo que a nosotros respecta, nosotros pecamos, ¿sí? Esto quiere decir que nuestra paga por haber pecado era muerte, pero el Señor nos sustituyó. El que no tenía que morir, aquel que estaba libre para irse al cielo, tomó nuestro lugar. Él fue crucificado, pero por los pecados nuestros, no los de él. Por eso el monte Calvario es el monte de la sustitución. Entonces aquí responde la pregunta, ¿por qué murió? ¿Por qué se quitó la toga? ¿Llevó nuestros pecados? Por eso dice Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. A quien Dios exhibió públicamente,
como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Isaías 53 dice que los judíos lo tienen prohibido leerlo. No saben qué hacer con ese pasaje, porque el Mesías judío vino a sustituirnos. Dice 53:5, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Aquí claramente dice que el castigo que venía para nosotros cayó sobre él. Es decir, él no fue herido por sus pecados, porque él no pecó, sino que fue herido por nuestras transgresiones, pecados, iniquidades. El castigo para poder satisfacer la justicia de Dios, aquel castigo que era la muerte, pues la paga del pecado es muerte, cayó sobre él. Vino esto, podemos entender mejor la palabra del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerda que Jesús dijo esa palabra? Eloí, Eloí, lama sabactani, profetizado en Salmos 22:1 y cumplido en Marcos 15:34. Por eso dice también que en Isaías 54:7, por un momento te abandoné. ¿Quién? Dios. Y Zacarías lo vio vestido de ropa inmundas y asquerosas. ¿Cuándo el Señor estuvo así, hermano? Eran todos sus pecados y los míos, hombre. Es que recordemos que el Padre estaba con el Hijo, pero como él llevó nuestros pecados, eso los separó del Padre. El pecado, hermano, la suciedad separa a Dios. Dios no puede estar donde hay pecado. Sintió lo que es estar muerto espiritualmente, entendiendo que la muerte espiritual es la separación de nosotros para con Dios. Por eso dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no te siento? Esto sucedió porque estaba sustituyendo a nosotros. Por eso no sentía al Padre. Para que pudiera restablecerse la paz con Dios, se debía cumplir el decreto que dice, la paga del pecado es muerte. Por eso murió Jesús, lo hizo por nosotros en el monte del Calvario. Por eso este monte se llama monte de la sustitución, porque él ocupó nuestro lugar. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, ahí también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:18. Debemos entender que la justicia de Dios es muy alta. La justicia de Dios, es decir, lo justo es alguien pecó, entonces que muera. Eso es lo justo de Dios. Por eso es que tuvo que sustituirnos Cristo. Y ahí es donde vemos que el Señor comienza a justificarnos. Porque lo que teníamos que pagarle a Dios, nuestra deuda con Dios, la pagó Jesús. Que obra tan perfecta la de nuestro Señor Jesús. Si alguno dice que este es salvo, aquel se perdió, uno hizo esto o aquello, no es por lo que hizo o dejó de hacer, es por la obra perfecta de Cristo. Él ya nos sustituyó. Todo el que nació de nuevo, pero importante, todo el que nació de nuevo, el que ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, ya tiene justificación. El capítulo 53 de Isaías, hermano, ahí está profetizado el sacrificio de Cristo. Léalo en su casa, léalo, es importante leer ese capítulo. Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual es llamado el Señor justicia nuestra. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Jesús es nuestra justicia, pero leamos a continuación Mateo 5:20, porque dice, si vuestra justicia no supera lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es que es difícil. ¿Cómo superamos a los escribas y fariseos? Ellos ayunaban 2 veces por semana. Oiga lo que hacían. Hacían 104 ayunos por año. El 28% del año pasaba en ayuno. ¿A qué hora superamos eso? Y si esto le añadimos lo que dijo Jesús, oyeron decir no cometerán adulterio, pero yo les digo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya pecó con ella en su corazón. Mateo 5:27 dice, y también digo, habéis oído, no matarás. Mas yo digo que cualquiera que llame tonto a su hermano será reo del infierno. Mire hermano, irse por la ley, qué difícil. Mateo 5:21-22 dice, note que la ley es inalcanzable. Solo ver a una mujer para codiciarla ya es un pecado. Llamar tonto a su hermano, ya es reo del infierno. Mire qué fuerte.
Estos fariseos, hermanos, ayunaban 2 veces por semana, 2 veces por semana. A veces parecemos fariseos, ¿verdad? Que queremos tanto sacrificio hacer, y creemos que por ahora nos vamos a salvar. Equivocados, error. Por lo único que el Señor nos ve justos no es por lo que hacemos, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ok, tengo que entrar a otro monte, que es el monte Ebal, monte de la maldición. Deuteronomio 11:29 dice: y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entrarás para poseerla, pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. En este monte está el error de Israel, que muchas veces también es nuestro error. Romanos 10:2 dice: porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues conociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que lo cree. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Dice aquí, notemos que aquí aparecen unos que querían autojustificarse. Estaban procurando establecer su propia justicia, como diciendo: yo oro, yo diezmo, yo ayuno, yo me congrego, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? Querer justificarse por medio de las obras. Lo llama trapos de inmundicia. ¿Dónde está eso, pastor? Isaías 64:6. ¿Cuántos trapos de inmundicia habremos, hermano, en la tierra? Porque queremos justificarnos por lo que hacemos. No me quiero meter, hermano, en otros problemas, pero hay algunos que dicen: yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito aceptar a Cristo, yo creo en Él cree en mí, y se dedican a dar provisiones, ayudar a los huérfanos, ayudar. ¿Eso es malo? No. El problema es querer justificarse por lo que hago, no por lo que Cristo hizo. Ese es el gran dilema. No me voy a justificar por lo que yo haga o deje de hacer. Yo me voy a justificar porque creo en Jesucristo. Y no solo creer, porque creer hasta el diablo cree, sino que lo acepto como mi Señor. ¿Y qué es eso del Señor? Primero, hermano, yo voy a hacer la voluntad de Él y no la mía. Y después como Salvador. Pero a veces queremos cambiar las cosas, agarrarlo como Salvador primero y después como Señor. No, no, no. Es primero como Señor y después como Salvador. Ok. Dice aquí que esto fue lo que sucedió a Israel. No reconocieron que era imposible para ellos cumplir la ley. No reconocieron que solo Jesús el Nazareno le ha cumplido todo. No conocieron quién los sustituyó. Ellos no conocen ni el monte de la transfiguración, ni el monte del Calvario, porque para ellos el monte Ebal es el monte de la maldición, porque procuran su propia justicia. Por eso aquel fariseo decía: Dios, yo no soy como este publicano, yo ayuno, yo diezmo. ¿Quién fue justificado, el fariseo o el publicano? Lucas 18:10, ahí léalo. Quien se ha justificado fue el publicano, a pesar de que el fariseo era un hombre que comenzó bien, porque era apartado para Dios, no conoció la justicia que es en Cristo. Los fariseos, después del monte Sinaí, no pasaron ni por el monte de la transfiguración, no pudieron, ni por el monte del Calvario, ni por el monte, hermano, peor el monte Ebal. Desconocieron la justicia de Dios, la cual solamente es en Cristo Jesús. El problema del fariseo era que mentía al decir que ayunaba 2 veces por semana. No. El problema era que mentía al decir que ayunaba de todo lo que recibía. No. ¿Cuál era el problema de él? El problema era que quería justificarse a sí mismo a través de esas obras, porque desconocía la justicia de Dios. Desconocía que Cristo había venido para sustituirnos. No tenían un pleno, hermano, conocimiento. Esto es lo que le pasó a Israel. El monte Ebal es un monte que lleva frustración. Por eso Pablo dice: yo testifico a favor de Israel, porque tiene celo de Dios, pero no con conocimiento pleno, porque conocen la justicia de Dios, la pasan por alto, desconocen a Cristo y por eso procuran el monte de la propia justificación. Esto le sucede también a muchos cristianos que, siendo ya salvos, habiendo sido ya justificados, se sienten condenados. Fallaron en algo o dejaron de hacer algo y creen que ya no son salvos.
Estos piensan que hoy son salvos y mañana ya no. Esto no es así, porque la obra de Cristo, por lo tanto, si alguno ya está en Cristo, ya está justificado delante del Padre. Ya su deuda ha sido pagada. Ok, vamos a pasar al monte que quería yo llegar, que me interesaba llegar. El monte de la justificación. Hemos pasado 4 montes. Ahí espérense que al final vamos a revisar todo para ver cómo es que vamos bien. Perdón. Este es el monte del creyente. Recordemos que el Señor recibió una toga de graduación, ¿se acuerda? De la luz. Esta toga era de vida eterna, de que ya no hay pecado en él, de que lo merece todo, de que es heredero, de que es hijo, de que es bendito, que es perfecto. En esa toga, toda la gloria, que merece toda la gloria, y esa toga es la de Jesús. La recibió en el monte de la transfiguración, pero para ir a la cruz se la quitó. ¿Y qué hizo con ella? ¿La dejó para qué? Isaías 61:10. Mire lo que dice: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con su joya. Notemos lo que dice Isaías, libro que viene del Antiguo Testamento. Me voy a gozar, a regocijar en Dios. ¿Por qué? Porque le vistió con ropas de salvación, porque lo envolvió. Ese lindo. Un manto de justicia. Recuerde que el profeta Isaías, hermano, estaba profetizando a futuro. Hagamos una pausa aquí y recapitulemos. Hagamos un resumen. En el monte de la transfiguración lo examinaron para ver si era justo, para ver si no había pecado. Lo encontraron aprobado. Entonces le dieron la toga, lo graduaron, le dieron el manto, pero ese manto se lo quitó para ir al monte del Calvario por nuestros pecados, para morir por nosotros. Se lo quitó. ¿Dónde lo dejó? Lo dejó en el monte Sión, el monte de la justificación. ¿Para qué? Para que usted y yo nos los pongamos, para envolvernos nosotros en ese manto de justicia. Ahora que ganamos, ¿qué ganamos nosotros al ser envueltos en este manto de justificación? Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, quedaron ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces vino Jesús y Él no pecó. Eso quiere decir que Él no quedó destituido de la gloria de Dios. Y el manto que recibió ahora nos lo dejó a nosotros, y al envolvernos ahí comienza para nosotros la bendición. En otras palabras, cuando usted pasa delante de Dios, el Señor no mira su rostro, mira el rostro de Jesús y dice: este está justificado. Cuando el Señor, hermano, usted le está pidiendo algo y usted se lo pide en el nombre de Jesús, el Señor dice: este sabe dónde está parado, este sabe por quién está justificado. Entonces, pero hablemos de aquella entrada celestial en el cielo. ¿Qué va a suceder? Que con nuestras propias vestiduras, hermano, con nuestras propias obras, con nuestra propia justicia, no vamos a poder entrar al cielo. No. Pero cuando entramos con la justicia, con los vestidos de Jesús, ahí nos van a dejar una entrada, hermano, linda, bella y preciosa, para que podamos gozarnos en la presencia del Señor. Juan 17:22 dice: la gloria que me diste, de la gloria que me diste, les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ay, qué hermoso. Cada vez esto se está poniendo más lindo. ¿Por qué, pastor? Porque sabe que dice aquí: la gloria que me diste, se las he dado. Usted y yo ya somos parte, ya somos uno con Jesús. Ya tenemos esa gloria que Él ganó, que Él conquistó, y nos la dejó a nosotros. Entonces, ya, hermano, dice aquí: para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mire qué hermoso, somos uno con Jesucristo por lo que Él hizo. La palabra gloria en hebreo es kabod, ya la mencionamos. Pero Romanos 3:23 dice que por cuanto pecamos quedamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Ahora bien, Juan 17:22 dice que nos da la gloria. Quiere decir que aquí hay una contradicción en ningún momento. Lo que sucedió es que el Señor Jesús
nos sustituyó al morir en la cruz y ahora aquel manto que se quitó nos lo puso a nosotros, nos envolvió en el que tenemos, tenemos el manto de Jesús. Pero ¿qué conlleva esa gloria? Ay, qué hermoso, hermano. Cabot significa numerosos, o sea, vamos a hacer una iglesia numerosa, vamos a tener fuerza, éxito empresarial, peso espiritual, riqueza, multiplicación y también, mire qué hermoso, revelación. Es importante que se dé cuenta lo que es estar justificado, y usted tiene derecho a la gloria de Dios por la obra de Cristo. Esto es tremendo porque en el Antiguo Testamento dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero Isaías 42:8, y en el Nuevo Testamento viene Jesús y dice, la gloria que me diste les he dado. ¿De qué gloria tiene usted? ¿De qué gloria usted es partícipe? De la gloria de Jesús, de la gloria de Jesús. Debemos entender que el Señor se graduó en el monte de la transfiguración, en el monte del Calvario nos sustituyó, en el monte de la justificación nos heredó bendición, la gloria es para nosotros. Cristo es nuestra justicia. No se deje quitar nada de lo que es para usted. Usted tiene derecho a ser numeroso, a tener fuerza, éxito empresarial, peso espiritual, riqueza, multiplicación, revelación. Mire qué hermoso, 7 puntos, 7 puntos. Entonces, vamos, hermano, a ir avanzando, porque es importante finalmente que podamos ver cómo quedamos delante del Señor. Pero antes estábamos destituidos de la gloria, pero al ver la obra de Cristo nos damos cuenta que somos justificados por Él. Tenemos paz para con Dios, nuestras deudas ya han sido canceladas y el Señor nos comparte su manto, su gloria. Mire cómo Dios lo ve a usted. Ya tiene a Cristo. Juan 17:26 dice, yo les he dado a conocer tu nombre, les daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y en ellos y yo en ellos. Dice Jesús, el amor con que me amaste a mí también esté en ellos. Qué lindo que Dios nos ama igual que a Jesucristo. Dios a usted lo ve amado, Dios le ama. Usted debe entender que no es por lo que haga o deje de hacer, esto es porque Dios lo ama a usted, es un amado de Dios. No piense que Dios ama al pastor más que a usted, no es así. Usted debe conocer su posición en Dios. Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados. Hebreos 10:10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Qué lindo está ese versículo. Hebreos 10:10. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Qué poder de esa ofrenda? Dios a usted lo ve perfecto, aunque usted se mire imperfecto. También la Biblia dice que ninguna condenación hay por los que están, ¿dónde? En Cristo. Romanos 8:1. Entonces Dios lo ve sin condenación. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado bendición con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios lo ve a usted bendecido. Hebreos 9:15. Y por eso Él fue el mediador de un nuevo pacto. Vamos con el tiempo, excelente, hermano. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, lo que ha sido llamado, reciban las promesas de la herencia eterna. Dios lo ve a usted, vamos, excelente. Dios lo ve a usted heredero. Recordemos el caso de Jacob. Él dijo, me voy a presentar donde mi padre, pero no puedo ir vestido así como estoy. Debo ponerme las vestiduras de mi hermano mayor, para que cuando éste esté cerca del Padre, él me perciba como mi hermano mayor. Qué lindo está este ejemplo, hermano. Lo mismo sucede con nosotros en Cristo. Él se quitó su toga, su manto de justicia, y nos lo dejó a nosotros. Y poniéndosela, el Padre siente el olor de su primogénito.
de su Hijo amado, siente el olor de Cristo. Por esto es que Dios a usted lo ve amado, santificado, perfeccionado, sin condenación, bendecido y heredero. Todo esto lo encontramos en el monte de Sión, el monte de la justificación. Esto debe darnos descanso y nos debe enseñar a valorar el sacrificio de Cristo. El monte de la justificación, ¿qué me enseña a mí? Si quiere, guarde este pedacito. En la clase del monte de la justificación, ¿qué me enseña a mí? Que yo no soy justo, sin pecado, delante del Señor por las obras que yo hago, sino por lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Voy a ir cerrando. Dice Filipenses 3:8, dice, y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mire qué hermoso estaba, hermano Pablo, hablando de los filipenses. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. No es por nuestra propia justicia, insisto. No es por nuestras obras. No es a través del monte Ebal. Por eso, dice Pablo, todo lo estimo como pérdida, con tal de conocer la obra de Cristo y ganar a Cristo y ser hallado en él. Ser hallado envuelto en su toga, en su manto. Yo no quiero procurar mi propia justicia. Yo quiero la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Justicia nuestra que viene de Dios. Cristo es nuestra justicia. Conclusiones. Esa doctrina es sumamente importante porque nos quita las cargas, nos hace conocer mejor al Señor. En el monte Sinaí se entregó la ley de Dios a Moisés y en ella se establece un decreto: por cuantos todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Había también una sentencia: el alma que pecare morirá. Pero el Señor Jesús vino a la tierra y fue examinado en cuanto a la ley y los profetas. ¿En el monte de qué? De la transfiguración, que es el monte de la graduación de Jesús, donde fue probado y ganó el cielo y le pusieron una toga de gloria y lleno de luz. Sin embargo, era necesario que muriera por nuestros pecados en la cruz del monte del Calvario, que es el monte de la sustitución, por lo que se despojó de aquella toga de gloria, que el que no debía morir por haber sido aprobado por la ley, murió para sustituirnos a nosotros. Ahora sigue el monte Ebal, es el monte de la maldición. En este monte hay frustración. En este monte está el error de Israel, porque en el lugar de reconocer la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, buscar su propia justicia a través de la obra que hacía, muchas veces este es nuestro error, por nuestra propia justicia, por nuestras propias obras. Cuando el Señor Jesús se quita la toga de grabación que recibió en el monte de la transfiguración para ir al monte Calvario y pagar ahí por nuestros pecados, aquella toga, en aquel manto de justicia, espiritualmente hablando, fue dejado en el monte Sión, para que todo aquel que recibe a Jesús por su Señor y Salvador sea envuelto en el manto de Jesús, el manto de la justificación. De manera que el Padre, a partir de ese momento, nos ve amados, santificados, perfeccionados, sin condenación, bendecidos y herederos. La gloria de la que fuimos destituidos por causa del pecado nos es dada por Jesús a través de su manto de justicia. Quiero cerrar diciendo algo importante, que usted se acuerda, ¿verdad? Cuando iban a bendecir, hermano, al hermano de Jacob, a Esaú, si no estoy mal, y le dijeron, ve, prepárame una comida, porque quiero bendecirte. Y entonces la mamá de Jacob entra y dice, tu papá va a bendecir a tu hermano. Ve y prepárate ve y alístate, porque yo voy a meterte en la presencia de él para que él te bendiga. Pero Jacob, hermano, le dice, pero yo no soy velludo como él. Yo no hablo como él. Y entonces le dice la mamá, ponte esto que le quité al cabrito, y se lo puso encima. Ponte
vestiduras, el olor de tu hermano. Y cuando dice que cuando llegó donde su papá, hermano, él sintió el olor, él miró las vestiduras de su hermano mayor en el menor. ¿Qué quiero decirle? Que esto, hermano, esto es lindo entenderlo. Porque entonces cuando llegamos donde Jesús, no mira sus vestiduras y las mías, mira las de nuestro hermano mayor. ¿Quién sería nuestro hermano mayor? Jesucristo. Jesucristo. Él siente nuestro olor, siente su sangre, Él siente nuestra vestidura y dice, esto pase, qué hermoso. Y entonces nos bendice, hermano, nos da esa gloria cabot, que es de multiplicación, es, hermano, de poder, es poder empresarial. Ay, tantas cosas que quisiera yo decirle más, pero ¿a dónde yo quiero llevarlo? Que el monte de la justificación nos habla que no es por nuestras obras, no es por lo que hagamos, es por la obra que Cristo ya hizo. Si me entendió esa partecita, hermano, yo creo que va a ser un poco más fácil. Dios les bendiga, es un placer para mí haber estado con ustedes y que el Señor nos ayude a poder continuar adelante. Bendiciones.